Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Bueno, seguimos en este avance, ¿verdad? En el camino del fin de semana. ¿Saben ustedes lo que es la red de prevención sectaria y del abuso de la debilidad? Esto, el abuso de la debilidad. Vamos a pensar en esa frase, el abuso de la debilidad y la prevención sectaria. Pertenecen a Redune, y para hablar de sectas y de toda esta historia, que yo creo que a todo el mundo nos pone los pelos de punta cuando nos enteramos de cosas que ocurren, no solamente en Canarias a nivel yo creo que sería en el mundo entero, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de sectas. Ya estuvimos hablando hace un tiempo con Juancho Domínguez, que es presidente de Redune, y nos hablaba de las sectas, y esto sigue y prosigue, digamos, ¿no? Vamos a saludarlo. Juancho. Y nada, casi País Vasco casi parece Canarias, ya os digo, llevamos 2 semanitas de sol achicharrador, sí. No cae ni una gota de agua, y estamos plagados de gabachos, ingleses, menos rusos, de todo, ya te digo, una locura. Pues mira, no, nosotros aquí al revés, tenemos eso último que viste muchísimo, y esta semana justamente pues estaba Óscar por aquí, que bueno, no en todos los lugares, pero sí en muchos cayó bastante agua, ¿no? ¿Sabes? Pues mandar a Óscar para aquí. Sí. Bueno, digo, a veces me equivoco antes cuando iba a decir Tonchu, porque tengo un amigo Tonchu, lo sabemos llamar, y siempre va con el egunón, que es el buen día, el buenos días en euskera, ¿no? Día. Para mucha gente que quizás no lo sepa, para que está por esta zona, ¿no? Y entonces antes estuve a punto de decir Tonchu. Bueno, Juancho, hablamos de sectas. La última vez que estuvimos hablando era súper interesante el tema. ¿Cómo está el tema así general, de última hora? Tú que sigues ahí en la dirección del asunto. Pues mira, de última hora podríamos decir, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, vamos a ir a lo positivo. Lo positivo es, ya llevamos 2 años y medio de cuando se destapó toda la historia de la academia esa de criptomonedas que arrasó por grandes zonas de España, Latinoamérica, por supuesto también en Canarias y otras zonas de Europa, en la cual a través de IM Mastery Academy, supuestamente para ser un millonario, entraron a saco, podemos decir, en institutos, en colegios de gente menor de edad, gran parte, y en la cuales, bueno, pues les daban a entender que a través de las criptomonedas y con un argumentario muy sectario, muy manipulativo, etcétera, como las viejas sectas que algunos pueden entender, bueno, pues entraron a saco con una nueva forma sectaria y manipulativa. Bueno, a día de hoy podemos decir varias cuestiones. Una, lo más reciente es que los dirigentes de esta entidad en el ámbito europeo, vamos a decir que van parando a no tienen que parar ante la justicia. En Estados Unidos, idem que idem. En zonas de Latinoamérica, idem que idem. Y en España, pues estamos a expensas de que la Audiencia Nacional pues ya saque a relucir toda la investigación. Alguien nos puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando de sectas? Es que, señores míos, las sectas del siglo XXI no son como las sectas del siglo XIX, o comienzos del 20 o mediados del 20. Las sectas han cambiado de 1000 maneras. Antes te decían que venía el Jesucristo Superstar, o el no sé quién de no sé dónde. No, ahora es lo mismo, lo único que te venden otro tipo de motos de gran cilindrada o de distintos colores. Eso es importante porque si no sabemos que a fin de cuentas el método es el mismo y la diferencia y variedad es también inmensa, pues no llegamos a identificar, ¿no? Esa es una de las más positivas, y luego, por supuesto, lo más importante es que a través de pseudoterapias, de métodos de sanación, de métodos de retiros espirituales, entre comillas, que el espiritual tiene lo que yo de extraterrestre, valga la expresión, bueno, pues son auténticos, podemos decir, comodines, vasos comunicantes y puertas de entrada en un momento dado a grupos sectarios a la vieja usanza. Entonces la gente tiene que estar, como se decía antiguamente en los años 80, al loro
tiene que ser perspicaz, tiene que informarse. Lo bueno de las redes sociales es que, bueno, pues la gente se informa. ¿Quiere ir a tal sitio? Bueno, coge, entra en Google, está en Google, pincha, pum, y ahí aparece una versión, 2, 3 o 24. Y a partir de ahí, cada cual, lógicamente, pues bueno, pues que actúe en su consideración y su libertad. Eso es lo más importante en el tema de grupos coercitivos, que es casi la denominación acuñada en estos precisos momentos, en el cual ahí entra, vamos a decir, un auténtico batiburrillo, vaga expresión, de variedad de grupos sectarios o grupos religiosos, pseudoespirituales, de sanación, de patatín, de patatín, de patatín, de patatán. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque si no, al final la gente dice, la secta, la Iglesia Católica, no sé qué, el fútbol, la tele, el otro, y el otro. Y al final, pues decimos, bueno, todos somos una secta. Entonces, como todos somos una secta, al final, bueno, comencemos al principio. ¿Qué es una secta? Pues una secta es un grupo de manipulación psicológica que te controla tus emociones, que te aparta de tu círculo, vamos a decir, originario, y a partir de ahí, con un interés espurio, pues lo que consigue, lo que pretende es o quedarse con tu bolsa de dinero, como dirían algunos en Latinoamérica, con tu plata, o con, o yo qué sé, o con tu mente, o con tu trabajo, o con tu todo. Ese es el quid de la cuestión. Mira, una cosa, Juancho, a mí me sorprende porque, bueno, me imagino que también a nuestros oyentes, porque tenemos como un concepto general, ¿no? De lo que es una secta, las sectas y tal, ¿no? Pero claro, ahora has abierto el campo hacia una resiliencia, digamos, de las propias sectas, de adaptarse a los nuevos cambios, a los nuevos tiempos y ahora actuar con ese, digo yo, no consigo un poco lo que te comprendo, con la misma fórmula, la misma filosofía, pero en otras historias adaptadas al siglo XXI. Es como el que te quiere vender un producto X desde una lata de sardinas. Desde yo qué sé, desde unos platanitos riquísimos de Canarias a cualquier tipo de historia, pero lo que hace es utilizar un comodín, podemos decir, de publicidad para otros menesteres. Es lo mismo. Entonces, a veces la gente, cuando habla de sectas, yo me estoy acordando el otro día, que nos llamó también una persona fatal, y claro, tenía una idea de sectas, y le decía yo, además así, gráfico, para cualquiera que nos escuche. A ver, sectas, ahora mismo, en tal día como hoy, de junio, no es un grupo tipo Ku Klux Klan. A ver, ahí con una vestimenta negra ahí, en plan, yo qué sé, que ahí, por supuesto, ¿verdad? Eso es casi residual, casi anecdótico. Y lo que antes he comentado de IBM Master Academy, bueno, pues fíjate si ha cambiado todo, que hasta la misma Policía Nacional de España, medios de comunicación, no daban crédito, decían, pero claro, si es que esto es lo mismo a que lo que en los años 70, 80 o 90 entendíamos por películas, por historias y tal, de un grupo sectario. Y resulta que hacen lo mismo, pero como te digo, la herramienta es las criptomonedas, la utilización, las redes sociales para controlar, para captar a la gente. Antes te captaban por la calle, iban allí, te daban, amigo, mira, que te vendo tal historia. Redes sociales. Entonces, claro, cuando se dieron cuenta que cómo va cambiando, cómo va evolucionando, es cuando ahí a partir de ahí se puede hacer una, como diría yo, una prevención de estas cuestiones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con todo el tema de las psicoterapias, es inmenso. A nosotros nos llegan compañeras, claro. Ahí en Canarias. ¿Qué es la constelación familiar? Que eso había salido en la página de ustedes. Y a mí me gustaría que comentara esa historia, ¿no? Las pseudoterapias estas, ¿no? ¿Cómo es? Hay desde constelaciones familiares, desde las terapias estas, hay multitud, pero amplísimo. Y luego métodos que cada uno se lo crían a imagen y semejanza. Es decir, yo copio de aquí, copio de allá, pego, copio, pum, y hasta mi método. A partir de ahí, pum, lo transmito en las redes sociales y ya me dice el cuento, nunca mejor dicho. Bueno, pues todo ese tipo de historias, que sí que es verdad que hay una relación de 70 y tantas, 75, aproximadamente en los 80, de pseudoterapias que en su momento desde el Ministerio de Ciencia e Innovación ya se dio a entender que, ojito,
que eso, a ver, no tenía ninguna credibilidad científica y que cada uno atendiera a sus consecuencias. Bueno, eso, bueno, ahora mismo es inmenso, porque hay para dar y vender y no acabar. Entonces, ese tipo de historias, ahí hay un factor fundamental que es, en primer lugar, que actúan en una consideración en las redes sociales que es como un campo inmenso, sin fronteras, absolutamente nada, que cobran lo que les da la puñetera gana, que no pagan al fisco, que si tú tienes un problema que te origina eso, pues no puedes denunciarle porque no hay nada que esté regulado. En este tema, que es amplísimo y es muy amplio, en primer lugar, los colegios de psicólogos se tienen que poner las pilas. Es decir, señores, pónganse las pilas, porque a niveles, vamos a decir, profesionales, sí que hay muchos profesionales que están dando, vamos a decir, están dando caña, porque vamos a ver, es que se está dando cobertura a todo ese tipo de lindezas que crean muchos problemas. Estamos diciendo muchos problemas que luego tienen que pasar por profesionales. Luego, aparte de ello, que no hay ninguna regulación. Es decir, cualquiera se monta su chiringuito. Pero entonces esto funciona así. O sea, esto funciona así. O sea, así como lo estás comentando, o sea, cada uno aquí se monta tal cual, tal cual. Tú imagínate que en vez de ir a comprar un producto X en el comercio X, en otro y tal, pues tenemos en cada esquina cada uno vendiendo su botijo, valga la expresión. Vale, pero bueno, a ver, entonces, si yo pago unos impuestos y ese que anda por ahí haciendo las suyas, ¿qué pasa? Lo mismo. Bueno, pues ese es el quid de la cuestión. Es decir, la lógica sería que, en primer lugar, cuando hablamos de psicoterapias diversas y variopintas, con distintas denominaciones, que además tiene una variante muy controladora, muy persuasiva y muy coercitiva, y podríamos decir muchos adjetivos más, la primera cuestión es quien actuara en el tratamiento, en la ayuda a las personas, porque tú encima luego quieres cobrar una minuta. En primer lugar, tiene que estar acreditado oficialmente por un colegio oficial, no uno que me he montado yo un chiringuito y mis títulos de Panamá, no, cuestiones concretas. Luego, en segundo lugar, los colegios de psicólogos tienen que empezar a dar caña porque les están quitando, a vaga expresión, clientela claro. A los profesionales, porque hay un muchísimo profesional, valga la expresión, del recopón. Y luego, Juancho, eso es y perdón, es que yo creo que todo apunta a lo que tú comentabas al principio, al abuso de la debilidad. La gente está débil y la gente necesita buscar, no se sabe ni idea ni dónde vas a buscar, ¿no? Claro, tú eres vulnerable, tienes una necesidad, tienes ayuda, etcétera, 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 etcétera. Entonces lo lógico es que cuando llamas a alguna puerta, quien te habla, primero que sea un profesional, que te vaya a tratar, que te vaya a ayudar terapéuticamente. Pero claro, es decir, lo que antiguamente, podríamos decir, había gente que ayudaba, es decir, los sanadores, vamos a decir, de XXXX, pues claro, ahora tenemos miles y miles por las redes sociales, porque además hay otra variante en el tema sectario, en el tema colectivo, es un tsunami. Que a través de una red social yo puedo estar, por ejemplo, en Tenerife querido, o en Lanzarote querido, o en la Conchimbamba querida, y puedo tener adhesiones y puedo tener clientela en Nueva York, en Londres, en Nicaragua, o aquí en San Sebastián. Es decir, entonces claro, cuando alguien dice ¿cuántos grupos sectarios? A ver, señores, desde que existen las redes sociales y desde que existe Internet es inmenso. ¿Por qué? Porque uno puede conectar y a esos hechos corroboro. Es decir, por ejemplo, el caso gráfico, que además a finales de este mes va a salir ya una serie a nivel internacional en Disney Channel, que es sobre el tema de Patricia Aguilar, la chavalilla está bueno, que ya no está en chavalilla, en aquel momento era chavalilla, justo cumplió 18 años de Alicante, que se fue a hacer la peruana. ¿Cómo conectó con el grupo sectario ese? A través de Internet. Es decir, no se fue allí y vio y luego se quedó. No. A través de las redes sociales. Es decir, por eso que a través de las redes sociales uno conecta y salir a mil. Pero es imparable. ¿Y cómo controlas lo de la red social? Pues en principio la red social, pues bueno, pues ahora me estoy, no sé, es como, no viene al caso, pero estoy acordando ayer mismo con este tipo de situaciones que se ha dado de
de abusos sexuales en algunas zonas de España, como a través de las redes sociales lo publicitan, como si hubiera hecho, ¿Qué? bueno, no sé. Entonces, claro, Sí, a ver, sí. claro, las redes sociales, al final, como todo, llegará a un punto que se limitará en algo, pues algo admisible. Lo mismo que tú en las redes sociales no puedes empezar a, yo que sé, a provocar un tipo de ideología, lo que sé, de algún tipo, ¿no? Fíjate, se me está ocurriendo ahora mismo con el tema famoso de la inteligencia artificial. Igual la inteligencia artificial en algún momento dado podrá, a ver, estoy hablando un poco en hipótesis, podrá llegar a bloquear este tipo de historias. Para bien o para mal, luego, claro, esa es luego la otra variante, ¿no? Pero el problema de las redes sociales es que, en primer lugar, si tú te publicitas, por ejemplo, un tipo de terapias, psicoterapias, las constelaciones familiares, que parece que han inventado yo qué sé, la pólvora, ¿no? Eso es una, bueno, es un... ¿Y esa, bueno, perdona, esa está basada está en Canarias o está en general? no, a ver, en Canarias, por ejemplo, hay grupos, pero muchos grupos en Canarias, que como tal, que se publicitan en las redes sociales con el tema de constelaciones familiares. Entonces la gente piensa que va a las constelaciones familiares para resolver un problema personal o de familia, y en primer lugar, a donde van, la mayoría de casos no son profesionales de la salud y de la psicología. Fíjate, os pongo un ejemplo hasta que veáis hasta qué punto llega el tema del sectarismo, que lo detectamos hace un par de semanas. Justo me acuerdo antes de las elecciones y rascando la pared descubrimos que quien llevaba el tema, pues encima de una persona, bueno, pues de un grupo político en un lugar concreto, ¿no? Podríamos decir en Baleares, no digo más, ¿no? Bueno, pues esta persona se publicitaba por las redes sociales como abogada, que sí, que es abogada, pero encima se publicitaba como consteladora familiar para resolver problemas familiares y de herencias. Claro, cuando vimos eso dijimos, bueno, esto ya es 2 por 1 y esto ya es la redeche, valga la expresión. Sí. Y había gente, profesionales de la psicología, que dijeron, joder, qué morro tiene, pensando que era al revés, que era alguien que era psicóloga, que utilizaba las constelaciones familiares y encima iba a la abogada. No, cuando se dieron cuenta que es que era abogada, que con el código deontológico tú no puedes utilizar otros menesteres de tu despacho, y encima estaba utilizando una pseudoterapia, una psicoterapia, supuestamente de ayuda a familias. Claro, dices, bueno, claro, si la gente no entiende o no lo ve, claro, ¿qué es lo que tenía o qué es lo que tiene? Que a veces lo que se utiliza, y tenía como un subterfugio de una asociación. Claro, la asociación yo me lo he visto como Juan Palomo. Entonces, claro, eso me da a mí credibilidad de cara al exterior. Claro. Sí, pero es que esa asociación es mía. Es decir, no es una asociación que está acreditada no sé dónde. Entonces dices, ¿hasta qué punto estamos llegando si no hay un control, si no hay una prevención, si no hay una información? Que tú vas a la abogada y la abogada, aparte de la minuta, no sé qué, te dice, pues mira, tráeme a fulano, tráeme a mengano, tráeme a la abuela, Claro, tráeme al claro, perro, claro, tráeme no sé claro, qué, claro. y vamos a hacer aquí una constelación familiar en la cual os voy a resolver vuestros problemas, porque vuestros antepasados eran así, 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 así. Y te agarras eso como clavo A ardiendo, ver, claro, ¿no? hablando en plata, prefiero irme a una bruja piruja de toda la vida, valga la expresión, a alguien que quiere hacer este tipo de menesteres y al final no sabe si es bruja, piruja, abogada, Claro, claro. psicóloga o Sí, pero qué te ha cogido demonios es. en un punto, Claro, en el que necesitas, ¿sabes? O sea, te ha creado claro, la entonces, necesidad con claro, ella, él ¿no? es vulnerable, tiene una Vulnerable. necesidad, etcétera, 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 y ahí es como cuando uno pesca, a veces dice la gente, uy, la gente, ¿cómo pica? A ver, tú no Claro. picas si vas a un banco y te dicen que hay un producto financiero. Ayer mismo me llaman tenemos un producto financiero para 11 meses, te damos el 2%. Digo, mira, al final, o me dais unas vacaciones en Canarias pagaditas 15 días, y entonces igual, Ya, sí, ya. punto, ya está. A ver, pues aquí pasa lo mismo, todos picamos, todos podemos picar, o por una necesidad Claro. afectiva, o económica, o de trabajo, o de lo que sea. Ese es el método de captación. Y para ello, pues nada, está a punto de caramelo en el que la asociación nuestra, con otro tipo de entidades, entreguemos en el Congreso de los Diputados, ya sabemos que va a haber elecciones, pero nos vamos a entregar miles y miles y miles y miles de firmas
en la solicitud de que la tipificación en el Código Penal de la persuasión constitutiva esté penado. ¿Por qué? Pues por una cuestión que es muy amplia y muy transversal, es una cuestión que está muy elaborada y muy trabajada a nivel académico de la psicología. Hay jurisprudencia, que eso es importante, y el mismo Tribunal Supremo dictamina que es menester que se legisle. Pues para eso los políticos tendrán que legislar. Es una iniciativa que lleva su tiempo. ¿Y esas firmas cómo las han logrado? ¿O todavía están pendientes? Logrado a través de change.org, fundamentalmente. Ha habido dos caminos, uno hace año y medio, que se descubrió, y otro que ha surgido este mismo año, en febrero. Bueno, vamos a decir que son dos caminos que convergen en una misma iniciativa y en una misma motivación y solicitud, y eso va a ser entregado. Entonces, pues yo creo que en las próximas semanas, antes que empiece ya, seguramente antes de las elecciones, se entregue. Eso se depositará en el registro de Congresos Diputados, y señores políticos y políticas ya saben que hay una petición de casi más de 300.000 firmas en el que solicita eso. Además, que no es que algo sea que lo solicitamos porque se nos ha ocurrido, no, sino que es una solicitud que surge de iniciativas muy concretas, que a nivel académico está muy elaborado y muy trabajado, que hay jurisprudencia y que va a ser una propuesta transversal para la ayuda y prevención y sobre todo, más que prevención, protección de las víctimas de forma transversal. Pues genial. Y bueno, ya el próximo gobierno que estén donde estén. Digo que el próximo gobierno que venga pues ya se encontrará con el tema encima de la mesa. Mira, una cosa ya para finalizar, porque claro, me puedo hablar contigo, el tema es tan amplio que va, ¿sabes? Es tan amplio que vamos. Pero bueno, antes comentaste el tema de los retiros. Y mucha gente hace retiros, por ejemplo, ¿no? Y hay cosas que, como antes comentabas, que, en fin, que forma parte de ahora, que antes quizás no se hacía, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me imagino que retiro sí. Habrá gente que hace retiro, o que quiera hacer retiro, pero que tendrá que saber exactamente dónde lo va a hacer, con quién lo va a hacer, claro, y qué hay detrás, ¿no? Claro. A ver, para eso, como todo en la vida, hay que preguntar y informarse. A ver, hay retiros que de mil maravillas, pues bueno, eso no tiene ningún problema, ninguna inconstitucionalidad, pero hay grupos, como toda la vida, hay personas, colectivos, que a través de los retiros, pues ahí hay retiros y hacen demasiado retiro, es decir, aprovechan. No informan para qué es el retiro, qué actividad va a haber, si estás disconforme, que haya una hoja de reclamaciones, que haya un código ético, etcétera, etcétera. Hay una que nosotros no nos cansamos de informar, hay una que se llama Mundo Consciente, que eso tiene su punto neurálgico en Ávila, cerca de Gredos, que van cientos y cientos de personas de toda España, de la península y seguramente también de Canarias. Entonces, claro, la gente va allí porque tiene una publicidad, en primer lugar, muy potente y sobre todo muy engañosa. Tú vas allí pensando que vas a estar de vacaciones alternativas y allí lo que hay es todo lo que antes hemos comentado, un tipo de psicoterapias, de todo y para todo, que en un momento dado te puede venir bien, a alguien le puede ir bien y está tan feliz, pero ya tienen un mecanismo de captación para que tú posteriormente sigas. Y en algunos casos, inclusive dejes tu trabajo, dejes tu familia, vendas la casa y te vayas ahí como si fueses alguien más de una comunidad, una comunidad que ahí hay 4 que ordenen y mueven el cotarro y los demás, pues mundo consciente. Es decir, si quieres ser consciente, no vayas a mundo consciente. Oye, Juancho, el tema es muy amplio, yo creo que esto hay que machacarlo bastante bien. Otro día te llamo, Juancho, y hablamos de los riesgos, se me ocurre ahora, por esa última frase que tú dijiste, los riesgos de pertenecer a una secta, qué riesgos tiene a nivel familiar, a nivel de hasta dónde se puede llegar. Todo, ¿no? Mira, hay uno muy básico y muy breve, y es, en primer lugar, que no eres consciente del daño que desde que tú te has ingresado, que has estado adherente a un grupo sectario, el daño que estás produciendo a tu familia. Y el daño que te estás produciendo a ti mismo. Piensas que estás ahí en libertad, has estado en un grupo, lo que pasa es que hasta que llega un momento que eres consciente que tú has estado en un grupo X, por una actividad X también,
pues claro, no te das cuenta del perjuicio que te ha originado y que estás originando a los demás. Te digo, el daño que a veces produce a los familiares es inmenso. Y luego, claro, que luego estás al final dentro de una burbuja, y claro, mientras estás de la burbuja, respiras de la burbuja. En el momento que la burbuja se rompe por disidencias, por inconformismo o por lo que sea, pues entonces, claro... y si puedes salir de ella, eso es otra, ¿no? Y si puedes salir claro, libremente, que es otra historia, claro, ¿no? Puedes salir, y a veces puedes salir al cabo de muchísimos años, y también puedes salir, pues vamos, es decir, casi cojeando, con la cabeza debajo de los pies. Claro, es una situación muy fuerte que está muy trabajada, y es necesario también una ayuda terapéutica fundamental. Juancho, pues nada, no cerramos el tema, lo seguimos dejando abierto, que es importante, ¿vale? Nada, un abrazo para todos los canarios. Bye, adiós. Bueno, chao. Gracias, chao. Gracias, Juancho. La otra, chao. Bueno, pues...